es el autismo? El autismo es un déficit, una dificultad por la cual es difícil iniciar y sostener una interacción social, con la presencia de intereses restringidos y de conductas repetitivas. Para diagnosticar autismo es necesario contar con síntomas en dos grupos de habilidades. Por un lado, las habilidades sociales y comunicativas y por el otro lado, el módulo de las dificultades ligadas a la conducta y a los intereses, ¿sí? Tiene que existir una combinación de ambos síntomas. Las personas con autismo suelen tener dificultades en dos ámbitos concretos. El primer bloque sería deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y el segundo bloque contemplaría los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Cuando una familia nos consulta porque un niño le cuesta comunicarse, no habla, no comprende lo que le piden los padres, tiene dificultades en establecer un juego de ida y vuelta, le tiran la pelota, la devuelve, le tiran el autito, lo devuelve, y tiene conductas repetitivas, restringidas, hipersensibilidad sensorial, se tapa los oídos, le molestan los ruidos intensos o alinea juguetes. Nosotros pensamos, cuando se juntan estas tres características, que es un trastorno de origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Hoy se considera que el autismo es una conectopatía. Hay una alteración en las conexiones de las redes de neuronas que se unen entre sí a través del espacio sináptico. Sabemos que el autismo tiene un crecimiento exponencial en los últimos años. En la década de los 90, la incidencia del autismo era de 1 a 2 niños cada 1000. Hoy la incidencia es de 1 en 59. Evidentemente los criterios diagnósticos han ido variando y, además de variar los criterios diagnósticos, ha aumentado enormemente la población con estas características. Esta dificultad de conexión en las áreas de la comunicación y el lenguaje, en las redes, en el cerebro donde se desarrollan las habilidades sociales y en la flexibilidad de la conducta, estas áreas del cerebro tienen dificultades en la conexión de las redes y en las sustancias químicas en sus neurotransmisores. Dependiendo de la cantidad de sustancia química que falte, de la dificultad de conexión de cada una de esas áreas, vamos a tener una mayor gravedad del espectro. Así el niño con menor sustancia va a tener menos lenguaje, menos posibilidades de conectarse y mayor rigidez e inflexibilidad de la conducta. Hablamos de trastorno del espectro autista y no exclusivamente autismo porque son muchos los modelos o las posibilidades de estar dentro del espectro autista teniendo distintas características conductuales, comportamentales y demás. En el autismo hay una definición de la dificultad que se maneja a través de ejes, ¿sí? Ejes que indican distintos modelos de funcionamiento, ¿sí? Esos 6 ejes que sirven para definir los distintos tipos de dificultad dentro del espectro autista son 6. El primer eje tiene que ver con la condición intelectual de cada individuo, ¿sí? Podemos encontrar personas que tengan diagnóstico de TEA con inteligencia normal e inclusive superior al normal. Y podemos encontrar niños con TEA que tengan además discapacidad intelectual severa. En el medio, muchas variaciones, niños con inteligencia normal, normal baja, normal alta, ¿sí? Así como está este eje ligado a la inteligencia, hay otro eje como para hacer el diagnóstico, que es el eje de la interacción social, ¿sí? Nosotros encontramos niños con TEA que tienen altos niveles de aislamiento y que no quieren vincularse con otras personas o no pueden vincularse con otras personas, y otros que son muy sociables, pero extraños. Y en el medio, muchas variaciones, muchas posibilidades de funcionamiento distintas, compartiendo todos un mismo diagnóstico. Otro de los ejes que tenemos que tener en cuenta a la hora del diagnóstico del autismo es el eje de la comunicación, sabiendo que hay niños con diagnóstico de autismo que no hablan y otros que pueden hablar perfectamente e inclusive tener un lenguaje sumamente rico, ¿sí? Y evolucionado
con algunas dificultades en lo que es el manejo social, es decir, en su manera de llegar a los demás y en su manera de establecer la comunicación social. Podemos ver problemas para comer o dormir, se niegan a acudir a nadie más que a su mamá, irritables para vestirse, incómodos con la ropa o con el cambio de pañales, rara vez juega con juguetes, se resiste a que lo abracen, se arquea cuando lo sostienen, no puede calmarse a sí mismo y muchas veces vemos retrasos motores junto con una cierta flacidez en el cuerpo o rigidez. Si hablamos de un niño de jardín de infantes y del preescolar, podemos ver hipersensibilidad al tacto, a los ruidos, a los olores, al contacto con otras personas, dificultad para hacer amigos, dificultad para vestirse, comer, dormir o ir al baño, torpeza, debilidad en cuanto a su musculatura, en constante movimiento, berrinches frecuentes o prolongados. En el caso del niño de escolaridad primaria podemos ver entre los rasgos más distintivos que pueden aparecer si tienen dificultades sensoriales, hipersensibilidad a todos los sentidos sensoriales, tacto, ruido, olores, otras personas, o hiposensibilidad a estas mismas sensaciones, distracción, inquietud, anhela moverse, puede sentirse fácilmente abrumado, tener conductas agresivas, poca conciencia al dolor, poca conciencia a otras personas, le cuesta reconocer y expresar emociones y tiene muchas dificultades en actividades motoras, en la escritura, en actividades recreativas que impactan en su participación diaria. Si hablamos de adolescentes y adultos con TEA, pueden ser muy sensibles al tacto, ruido, olores y otras personas, pueden tener miedo a fallar en tareas nuevas o dejar tareas incompletas, lo que los lleva a tener una baja autoestima, pueden ser aletargados y lentos o estar siempre en movimiento y tener un cierto grado de ansiedad e impulsividad. También vemos que sus habilidades motoras son lentas, son torpes, tienen pobre escritura a mano, y dificultad para concentrarse en tareas o para mantenerse focalizado en una situación social. La autonomía y su iniciativa se encuentran disminuidas y muchas veces también se observan dificultades para la expresión de la sexualidad. En conclusión, es muy importante reconocer las dificultades sensoriales en los niños y jóvenes con TEA para poder ayudarlos a encontrar aquellas adaptaciones del ambiente o aquellas ayudas terapéuticas para que obtengan otra calidad de vida con menor estrés y con mayor posibilidades de mostrar todo su potencial. Cuando estamos hablando del desarrollo social en los niños dentro del espectro del autismo, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos atribuir cualquier perfil de desarrollo de funcionamiento simplemente a un mero diagnóstico, sino que debemos tener en cuenta que muchas veces estos niños no están sabiendo cómo interactuar con sus pares y es malinterpretado por quienes los rodeamos, ¿sí? Es real que no existe una única forma de ser social y que acompañarlos implica poseer una observación de sus necesidades respetando su perfil, sus objetivos y su frecuencia social. Los problemas de conducta en los trastornos del espectro autista son frecuentes y variados y afectan al individuo y a su entorno, ya sea porque entorpecen la dinámica familiar, porque afectan las relaciones sociales o incluso afectan la escolaridad. Además, son más intensos en los niños pequeños preverbales o en aquellos sujetos con TEA mínimamente verbales, con respecto a las personas con TEA que sí tienen lenguaje. Las causas de los problemas de conducta en el TEA son variadas. Las podemos asociar, por un lado, a lo que son los síntomas nucleares del TEA. En ese sentido, por ejemplo, los problemas de comunicación, ya sea de comprensión, porque el sujeto o el niño no entiende qué es lo que se espera de él, qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que le están diciendo, no comprende qué es lo que se le dice, o bien de expresión, porque no posee las herramientas necesarias para poder expresar sus necesidades, emociones, etc. O también pueden ser por otro de los que son los síntomas nucleares del perfil cognitivo en el TEA, como es la inflexibilidad. Esta inflexibilidad
puede generar conductas inadecuadas, ya sea por falta de adaptación a las demandas del entorno o bien por la necesidad imperiosa de realizar rituales o cumplir con sus intereses restringidos o con sus ideas más de tipo obsesivo o autoestimulaciones sensoriales o la realización de circuitos o conductas estereotipadas motoras. Cuando estos no se pueden realizar porque son interferidos por el ambiente que de algún modo los considera inadecuados, entonces surgen las conductas inadecuadas. También puede ser que las conductas inapropiadas surjan a partir de problemas sensoriales. Los problemas sensoriales son comunes en los pacientes del espectro autista y hay que indagar cuál es la modalidad en la cual se están produciendo, ya sea porque, por ejemplo, el niño no tolera ciertas luces o el adulto con TEA no tolera ciertos sonidos o hay texturas que les molestan. En ese sentido, siempre pensar qué pasa con los cortes de uñas, del pelo, las etiquetas en la ropa. Esas serían las conductas inadecuadas más frecuentes asociadas al TEA, pero también siempre hay que tener en cuenta que puede haber causas médico-clínicas que pueden estar generando los problemas de conducta, sobre todo en los pacientes no verbales. Siempre pensar en que pueden estar gatilladas por dolor, y acá podemos diferenciar en lo que es el dolor agudo, como puede ser un dolor de muelas, siempre pensar en las cuestiones odontológicas en los niños con TEA, o un dolor más crónico, por ejemplo, porque el paciente, además, el sujeto tiene celiaquía y entonces le está generando una inflamación intestinal y no puede dar cuenta de ese dolor. También dentro de las causas, puede haber intercurrencias de alguna enfermedad ocasional, pero también pensar en los cambios hormonales propios de la adolescencia. Es muy común que aumenten las conductas inadecuadas ya en la pubertad. Hay que tener en cuenta que los cambios hormonales preceden a los cambios físicos. Entonces, en la pubertad o ya en la adolescencia establecida pueden aparecer muchas más conductas inadecuadas. También puede ser que el sujeto esté realizando una conducta funcional, inapropiada, pero que le está dando un uso funcional. Por ejemplo, compensatorio a sus escasas herramientas lingüísticas, y entonces lo que está tratando es empuja o muerde o pega porque lo que no está pudiendo es expresarse, o bien que sean en realidad aprendizajes erróneos que se dieron por un reforzamiento, por ejemplo, positivo de una conducta inadecuada. Esto es el típico berrinche que no solamente se va a dar en TEA, sino en cualquier niño pequeño, y entonces si solamente obtiene nuestra atención cuando llora, lo más probable es que vuelva a llorar. Son cuando quiera nuestra atención. Son aprendizajes implícitos, ¿sí? El sujeto no es consciente de lo que está sucediendo y tampoco muchas veces es el adulto el que es consciente de que está reforzando la conducta inadecuada. Sabemos que dentro de estas dificultades del espectro autista, la gran mayoría de los chicos desarrollan lenguaje oral, ¿sí? Casi el 70% de los chicos diagnosticados dentro del espectro hablan, ¿sí? Más o menos un 11% desarrollan un lenguaje, como más acotado, más pobre, son chicos mínimamente verbales, y más o menos una proporción relacionada al 20%, una cosa así, no pueden desarrollar lenguaje oral y tienen que comunicarse a través de sistemas de pictogramas, a través de gestos o a través de aplicaciones. Si tenemos que describir cómo es el perfil, un poquito generalizar un poquito el perfil del desempeño social, podemos decir que los chicos que presentan un desafío en este área van a tener fallas no solo en la adecuación del lenguaje al interlocutor, van a tener cierta interpretación más literal de los mensajes, dificultades para realizar inferencias, para poder diferenciar qué es lo esperado versus lo no esperado en una determinada situación, comprender no solo las reglas conversacionales, sino las del contexto, la de un cumpleaños en un pelotero que va a ser diferente al cumpleaños en un club, etc. Y también van a poder llegar a tener ciertas dificultades en lo que tiene que ver con comprender cuál fue el verdadero problema social, porque lo que les termina sucediendo es que quedan expuestos, ¿sí?, en una situación donde todos creen que lo que pasó lo tenía en cuenta a priori y realmente él nunca estuvo enterado de lo que generó con su conducta, con lo cual necesitamos hacer el andamiaje justo para que el momento, ¿sí?, de error social, torpeza social y error social son dos vocabularios que se usan mucho para prevenir que quede expuesto, y en caso de que haya sido así, poder subtitular y ser puente de interacción con los pares
para que se construya un perfil positivo y de aprendizaje conjunto, tanto en el niño o niña como en sus compañeros y docentes en el contexto en el que está. Por lo cual, la importancia del trabajo en conjunto para definir un perfil de funcionamiento social de la familia, la escuela, las terapias y la comunidad resulta crucial, porque lo que necesitamos hacer es que se pueda lograr una construcción, ¿sí?, de un aprendizaje social empático compartido, donde no haya un esfuerzo unilateral desde la persona que tiene, ¿sí?, este desafío, sino que comunitariamente todos podamos tener en cuenta las diferentes variables mencionadas anteriormente, trabajar en forma conjunta, empática y acompañarlos en el desarrollo. Entonces hablamos de una conectopatía que va a configurar lo que se llama el trastorno en el espectro autista. Espectro según el grado de sustancia que falte y trastorno porque interfiere el desarrollo, la socialización y la inserción en la familia, en la vida y en la comunidad. En ese sentido, nosotros tenemos que saber que va a depender dónde estamos parados, lo temprano que nosotros podamos actuar sobre esas redes y lo intenso que podamos actuar con nuestras intervenciones, lograr la mejor respuesta al tratamiento y la mejor calidad de vida. Y por último, siempre pensar que las conductas inadecuadas pueden estar gatilladas por las comorbilidades del TEA que son frecuentes, ya sea, por ejemplo, el trastorno del sueño, donde si el niño no descansa o el sujeto no descansa lo suficiente, eso va a impactar en la calidad de la vigilia, volviéndolo más irritable. El trastorno de ansiedad, que también es muy frecuente en el TEA, sobre todo a partir de la adolescencia y la edad adulta. Puede ser también una cuestión médica, como que haya comorbilidad con epilepsia y en ese momento se está realizando un cambio de medicación y esto puede haber afectado el estado de ánimo o generar más irritabilidad o alguna sensación por la cual el sujeto está realizando más conductas inadecuadas. En ese sentido, siempre que estamos frente a una conducta inadecuada, a una conducta que no tengan en cuenta además que las conductas inadecuadas siempre dependen del contexto y de la familia y de la cultura y del momento, ¿sí? Pero cuando estamos ante una conducta problemática, siempre corresponde hacer un análisis funcional de esa conducta, ya sea de un modo formal, como puede ser con un instrumento, el más útil es la escala de Durand, o bien de un modo informal, en el cual lo que vamos a hacer es analizar cuál es el contexto en el que esa conducta se produce, por ejemplo, quiénes son las personas intervinientes, en qué momento del día se da, en qué ambiente se está dando, cuáles son los gatillos, o sea, qué es lo que provoca que esa conducta se dé. Siempre podemos pensar la conducta en términos de ABC, qué está sucediendo antes de que esa conducta aparezca, qué sucede en el durante de esa conducta, ya sea en términos de qué tan intensa es, del 1 al 5, o cuánto dura, o con qué frecuencia está apareciendo, o sea, qué pasa en el durante y qué pasa en el después, cuáles son las consecuencias de esa conducta. Obtuvo lo que quería, no lo pudo realizar, redobló la apuesta, por ejemplo, ahora sí, rompiendo algo, tirando algo, digamos, a la conducta inicial inadecuada le siguieron otras peores. Una vez que nosotros hacemos ese análisis funcional, esto puede ser en una sola observación o lo más indicado sería hacerlo a lo largo de un cierto periodo de tiempo, podemos categorizar la conducta. Y una vez que la categorizamos, podemos realizar intervenciones más específicas. Dentro de las intervenciones podemos pensar, primero, si la conclusión a la que llegamos es que la causa es médico-clínica, bueno, hacer la consulta o el tratamiento específico para eso. Puede consistir simplemente en ir al odontólogo, ¿sí? Si la conducta está relacionada a los síntomas nucleares del TEA, hacer intervenciones específicas en términos de, en líneas generales, mejorar la comunicación, ya sea a través de darle estrategias específicas en terapias específicas, como puede ser una comunicación aumentativa, una técnica de PROM para que el chico pueda hablar mejor, o bien que pueda comunicarse, como pueden ser los métodos alternativos, uso de pictogramas, de historias sociales. Siempre también volver más predecible el ambiente a través de la anticipación, ya sea verbal o visual, uso de cronogramas, externalización del tiempo, ¿sí? Que es muy importante esto en las personas con TEA. También podemos utilizar técnicas específicas en modificación de la conducta,
ya sea a través de la extinción de la conducta inadecuada o a través del reforzamiento positivo de la conducta opuesta deseada, el aprendizaje de nuevas conductas, ya sea por moldeamiento, por reforzamiento, por práctica reforzada. Si la conclusión a la que llegamos es que esa conducta está gatillada por alguna comorbilidad y esta fue identificada o sospechada, hacer la interconsulta con el especialista, ya sea si es ansiedad con el psiquiatra, si es un trastorno del sueño con el neurólogo, digamos, hacer la consulta y pensar en cuál es el tratamiento o intervención específica. En ese punto siempre hay que recordar que el trastorno del espectro autista no se medica, pero sí muchas veces hay que medicar las comorbilidades y este también podría llegar a ser el caso. En conclusión, los problemas de conducta son frecuentes y son variados en el trastorno del espectro autista, pero si esas conductas se categorizan adecuadamente, se pueden dar intervenciones más específicas. Estas intervenciones tienden a reducir los problemas de conducta y esto va a redundar en una mejor calidad de vida, ya sea para el sujeto con TEA como para su entorno, fundamentalmente su familia.